Mi nombre es Guillermo Guevara. Yo soy Yani Jiménez. Y ambos somos los representantes de eh, la organización Kunturi, que somos una de las tripulaciones, la tripulación más antigua de Ecuador, Steampunk, y somos los representantes de Ecuador ante la Alianza de Naciones Latinoamericanas Steampunk. Y nosotros hacemos Steampunk desde el 2013, que fue la primera vez que nos reunimos como grupo de Steampunk. ¿Cómo ha influenciado el Steampunk en nuestras vidas? Nosotros a través del diseño conocemos la tendencia Steampunk desde diferentes ámbitos y pues ha influenciado en nuestra visión del diseño industrial, en tanto que la estética se puede aplicar a prácticamente todo. Y bueno, pues en nuestras vidas personales, en cambio, la estética nos gusta mucho porque se ve industrial y no es un vintage clásico, es un vintage diferente, y lo que nos llama mucho la atención también es que la estética de steampunk debe tener una justificación. No es solo ponerse guaraches encima, sino yo tengo puesto unos gogles porque mi personaje así lo requiere. Exacto. No es solo ponérselo y decir es steampunk, no. Hay un trasfondo detrás de lo que uno se pone. Hay un desarrollo de personaje específico y eso determina el tipo de vestimenta que usamos o que hacemos y de los accesorios que fabricamos. Entonces se vuelve una proyección muy personal del estilo sobre una persona. Y eso nos ha dado la libertad de adaptar muchas cosas a este estilo. ¿Cómo es la vestimenta steampunk? Pues como mencionamos, es vintage, pero no es un victoriano clásico. No es una expresión de alta costura individual, o más bien puntual, sino es una mezcla de diferentes eventos que sucedieron en la Revolución Industrial aplicadas a nuestra modernidad con un toque vintage. Entonces es un estilo que no se ve viejo, a diferencia del vintage, sino se ve como fantasía, como si fuera una realidad que nunca pasó en nuestro mundo, pero que si uno lo ve, uno dice, hubiera podido ser. Esa es la parte chévere del steampunk, que es fantasía, pero basada en una realidad que conocemos. Sobre todo el estilo victoriano, que es más o menos en lo que se basa la vestimenta, que son vestidos pomposos, trajes elegantes, cosas que a muchos nos hubiera gustado usar en esta época. No se puede usar así nomás porque sería un disfraz, pero el steampunk lo que hizo es traerlo a la vida nuevamente. Y es muy específico el steampunk en colores, en tonos. O sea, se puede hacer de todo, ¿no? Pero digamos que hay una tendencia a los colores metálicos, bronces, dorados, los verdes oscuros en las telas, el morado, negro obviamente, café, mucho cuero en los detalles. Y elementos de maquinaria. Claro, y elementos de maquinaria, que es como la parte de la máquina de vapor, que al final es como la mayor, sí, es como la base de por qué se llama steampunk. Yeah. Que si nos gustaría usar ropa steampunk todos los días, por supuesto. Sería el éxito. Sí, sería genial. Lo que pasa con el steampunk es que también necesita de un espacio cultural no tan prejuicioso, digamos. Porque de todas maneras hay una, ¿cómo se dice? No es una versión del steampunk, sino una parte de las vestimentas steampunk que puede ser muy elegante, pero que se vea cotidiano. Eso es lo que yo usaría.
Siempre ha sido nuestro ideal poder usar steampunk a diario o, no sé, los fines O de muy semana. seguido, sí. Porque en sí la vestimenta no sagrada Es cómoda. es cómoda y luce bien. Sí, exacto. O Y sea, es diferente. da una imagen diferente de las personas. Nosotros cuando nos estamos armando steampunk, por ejemplo, yo tengo un traje que tiene capa y tiene sombrero, además de tener armas y una hombrera de armadura y cosas, pero cuando estoy en la mitad del proceso, que es antes de ponerme las partes de mi personaje como tal, y solo tengo la parte de tela, la gente, o sea, sí uno siente una percepción diferente hacia uno de otras personas. Entonces, pero no es rechazo, ni tampoco es el ridículo. Es asombro. Es un asombro, sí, es como que, oh, qué bonito que se ve, qué chévere que se ve. Y pues es genial. Sí, son elementos que no se usan ahora. Son accesorios vistosos. Y vistoso, sí. Y que uno puede modificarlos para el gusto de cada uno. Eso es lo divertido del steampunk. Se vuelve muy personal, se vuelve algo muy propio, muy de cada persona. Y uno nunca encuentra un steampunk igual a otro. Una vestimenta steampunk igual a otra. Entonces perdón, sería muy chévere poderla usar más seguido. Todos los días yo creo que es difícil. Por el color. Por el color. Pero si pudiéramos vestirnos steampunk, un steampunk casual o un steampunk no tan formal como los trajes que tenemos, y más seguido sería genial, sería muy chévere.